la situación que se los encontramos en nuestro país, por eso nosotros buscamos salir de todo Centroamérica. Y la mejoría es México. This is the Rio Suchiate, Mexico's border with Guatemala and the dividing line between Central and North America, and for many, the start of a new life. Ramiro Valles is from Nicaragua. He left his country 25 years ago, seeking better economic opportunities, but he didn't have to go far. Today, he's a ferryman, moving contraband between Mexico and Guatemala. No, aquí pasa todo lo que es mercadería. El maíz viene de Guatemala de México para Guatemala porque es más barato. El cemento es más barato. Los coches, la carne de cerdo, todo es barato. Todo viene para acá a Guatemala. Ramiro is part of a border ecosystem in a region where regulation is minimal. Their rafts land just meters from where Mexico's military and migration authorities patrol. Eso es normal. Aquí todo es ilegal. Aquí, por lo menos, México ha ayudado bastante a Guatemala en este comercio. No lo pueden parar. Ya intentaron varias veces y no lo pueden parar. Por lo menos todos los soldados, migración, perfecto con nosotros. Yo calculo de que no estoy ofendiendo a nadie, es beneficio para mí hablar lo correcto, lo que es. But it's not only coffee and corn that move on Ramiro's raft. Aquí lo más malo y ilícito que trabajamos, hay veces con el inmigrante que lo llevamos pero no tiene papel. There have always been migrants here. Ramiro himself is one. Yet over the past 5 years, the flow of people through this region has grown exponentially. Some, like our ferryman, stay. Others move further north towards the United States. But when it comes to this border, every migrant on the trail boards a raft and lands on Mexico's southern shores. Located in the state of Chiapas, the city of Tapachula is Mexico's closest to Central America. Home to 300,000 people, it was built on international foundations. Carlos Moran is a local historian and business owner. Tapachula tiene más o menos más de 150 años. Fue poblada por migrantes. Originalmente, recuerden que no éramos parte de México, éramos parte de Guatemala. Migration has always been part of daily life here. Yamel Atié is a human rights activist and Tapachula native who has studied migration flows. Pues Tapachula tiene una historia ya larga con la migración y ha sido una historia de la que generalmente todo el mundo se enorgullece mucho. Para nosotros los migrantes han representado una fuente de ingresos, hay mucho movimiento comercial y bueno, también eso implica pues cuando digo pasa de todo es que pasa de todo, ¿no? Es un paso obligado también de toda la trata de personas, de la droga, ¿no? Por el flujo de cosas ilícitas, ¿no? Yet around 5 years ago, things began to change. Pero en el caso de la frontera sur, la principal son las necesidades de dos tipos. Miguel Balcazar is a border security analyst. Económicas, para conseguir un mejor patrimonio, pero otra de las necesidades es la seguridad. Vienen huyendo de la violencia, en el caso de Centroamérica de las pandillas, refieren los migrantes, donde prácticamente tienen una presencia muy importante. Gang violence in El Salvador, Honduras and Guatemala reached a fever pitch, causing hundreds of thousands of people to flee and an ensuing migration crisis. Their ultimate goal, the United States. Their method of travel, caravans. Al ser tramos que caminan literalmente, pues están expuestos a toda clase de riesgos, como pueden ser la presencia de grupos criminales, el propio ambiente hostil, la falta de servicios médicos y, dicho sea de paso, también mucho recelo de la sociedad. Despite fleeing dangerous countries, Mexico is by no means a safe place for migrants to travel. Criminal cartels line the route and human trafficking networks are rampant. Sonia Hernandez is the mayor of Suchiate, the town where the river marks the international frontier. Se daba mucho el tráfico de personas por medio de los famosos polleros que les cobraban hasta 40,000, 50,000
pesos únicamente por llevarlos hasta México y otros los llevan a otros lugares y todo. And while human trafficking networks are big business, those who travel with guides who promise to get them to their destinations faster run the risks involved of putting themselves in the hands of organized crime. El gran problema de la gente que es víctima de trata en muchas ocasiones es que es engañada. Entonces sale de su hogar con muchas ilusiones, esperanzas, y se da cuenta ya demasiado tarde cuando está lejos de su lugar. So, by travelling in caravans, groups of people numbering in the thousands, the migrants both deter criminal intervention and force local authorities to pay attention to them. A partir de las caravanas de migrantes, pues hubo completamente un cambio total dentro de nuestra sociedad. Con la Puerta de México es Suchiate. Aquí forzosamente es la entrada por donde pasan miles y miles de migrantes. Yet the surging practice of moving in caravans caused its own reaction. While Mexico had at first helped the migrants move towards the US border, President Trump's threat of trade tariffs on Mexican exports caused the federal government to make an about-turn on migration policy. Mexico's National Guard was deployed to crack down on migrants. The US rate of asylum plea acceptance dropped from around 20% to less than 1%, and enforced a wait-in-Mexico policy while claims were processed. A situation which has forced many to remain between their home countries and their ultimate goal. Mucha gente se ha quedado, muchísima gente se ha quedado a vivir en diferentes municipios fronterizos. And for thousands of migrants, Mexico's southern border region, rather than being a milestone on the route north, has become the final destination. Maria Vicente is from Honduras and one of the world's most murderous cities, San Pedro Sula. Fleeing the gang violence, she arrived here 5 months ago. Nosotros venimos con el corazón roto porque hemos dejado familias, hemos dejado todo atrás para venirnos. Y uno viene huyendo no para ir a otros lados, sino para emigrar a un lugar que lo quieran y lo traten bien, pues porque nosotros no venimos a hermandad. Pero aquí no los tratan bien. Life here, away from her family and country, has been hard. Trabajo lo mío, pero no lo sale. Tengo 5 niños y tengo que alimentarlos, pago casa. Y he buscado trabajo, he tocado puertas y nunca me las abren. Si ustedes miran que nosotros estamos vendiendo aquí, ya vienen, los quitan la mercancía, las echan al carro y lo golpean también. ¿Uno qué hace? Uno agacha la cabeza y sale corriendo. Y si yo miro que viene el inspector, yo salgo corriendo y me escondo. ¿Por qué? Porque este es el pan de cada día de mis hijos. In the past 2 years, it's not only Central Americans who have been arriving here. Y hablábamos de que toda la vida, para nosotros, parte del escenario natural de Tapachula ha sido el migrante. El guatemalteco, el hondureño, el salvadoreño. Tal vez la población que más nos llama la atención, a la que menos estamos habituada, es la población afrodescendiente. Estamos aprendiendo a conocer esta nueva población. Tens of thousands of African and Haitian migrants have also arrived in Mexico. Fleeing the conflicts in Western Africa and the poverty in Haiti, their journey is even more perilous than that of the Central Americans. Algunos migrantes nos relataban que llegan a Ecuador o llegan a Brasil y de ahí es por carretera el camino hacia México. Ellos vienen huyendo de la guerra, entonces eso también nos habla de esta necesidad de buscar la paz y muchos de ellos, pues cualquier situación donde haya paz es mejor que donde viven y solo eso nos explica cómo alguien puede viajar más de 15,000 kilómetros en las peores condiciones para estar seguro o tener la oportunidad o la aspiración a estar seguro. Maria and Jessica Laouz, sisters from Haiti, are struggling to earn a living. Il faut manger, il faut boire chaque jour. Bon, c'est difficile en ville. Et au Pablo Chita dans la rue pour travailler. Nosotros solamente vender agua, coca, jugo, cualquier cosa, refresco. Muy poco, porque los inspectores molestan a nosotros mucho. Mal. ¿Por qué? Tiene discriminación. ¿Por qué?
muy racista. Settling in Tapachula, such migrants are confined to the worst conditions. While Mexico offers them the right to live and work, it can take years for the paperwork to be finalized, and in the meantime, they are left to sink or swim. Olisma Francois is one such migrant. He's been here for 2 years after fleeing his home in Haiti. Bueno, uno vive, depende, cuando aparezca alguna cosa, uno come, si no hay, uno se queda, pero siempre hay alguien que puede, o sea, una familia te puede mandar algo para sobrevivir. Pero yo tengo 2 hijos aquí, ya, entonces esto sale un poco complicado, pero depende, uno está aquí porque uno viene por vía de uno, entonces hay que esperar, siempre hay que esperar, porque uno no puede esperar. Ya no son 1000. Son 10,000, 20,000. Te los encuentras en la calle, en la esquina. Los ves, están vendiendo a la vuelta, están trabajando por acá. Vas por las calles y hay colonias enteras de ellos. Viven en lugares en donde menos te imaginas. Hay colonias pequeñas en donde viven 10, 20, 30 familias. As a result of these settling migrants from across the globe, Tapachula's population has grown by 35% over the past decade. Yet many of the problems the migrants flee have followed them inside the caravans. Entonces la relación era cordial, era muy buena. Cuando el tema migratorio se empieza a agudizar y empieza a crecer, es cuando viene el problema. Entonces aprendemos nosotros a diferenciar. Son buenos, toda la gente es buena, pero dentro de esa migración de Centroamérica viene mucha gente a delinquir. Vienen los maras. There are 2 major Central American maras, or organized crime groups, the Salvatrucha 13 and the Barrio 18. Originally founded in Los Angeles and the United States prison system by Central American migrants, those who were deported arrived back in their countries of origin, having learned how to successfully operate organized criminal enterprises. In a matter of decades, Central America has been overwhelmed. 14-year-old Fabricio and his family have fled El Salvador. He's barely a teenager, but has lived through terrible violence. Nosotros tenemos familia en Estados Unidos y ellos piensan que como tenemos familia en Estados Unidos, piensan que tenemos dinero. Nos piden una multa, son $100 y mensualmente se gana al mes $200 en El Salvador, en un trabajo. Y entonces si nosotros no pagábamos esa extorsión en el tiempo que ellos los daban, los podían desaparecer a uno de nosotros o a todos. Nosotros salimos del país porque corríamos el peligro de poder morir. These same gangs moved with the caravans and now have a presence in South Mexico. Cesar Mejia today runs the regional task force, whose mission is to root out the burgeoning Mara activity. Aquí por lo regular, las bandas que más frecuentan son las Mara Salvatrucha, que es 13 y 18, que siempre traen un conflicto entre ellos, con la finalidad de realizar operativos preventivos de prevención al delito, haciendo revisiones a personas que se encuentren de manera sospechosa en las calles. Esa es la finalidad. Mexico too has its own issues with organized crime. Mexican criminal cartels have a presence throughout the country, and while the recent addition of a Salvatrucha or Central American gang has made the situation more precarious in Tapachula, the town is still a safer place for these migrants to be. The Mara's main business here appears to be drug trafficking, with South American cocaine moving overland through this region on its way north. And while the gangsters' harassment of the public is not as bad here as in El Salvador or Honduras, they nevertheless are notorious. Pero hay una población fuerte de migrantes que están delinquiendo. Y esos perjudican a toda la población migratoria, porque nos hace pues temer con todos y no darle oportunidad a mucha gente que merece tenerla. Pero también como hay muchos malos, hay muchísima gente buena, trabajadora, honesta, que lo que queremos es trabajar. No, los tienen parejo, pues, no los quieren porque los tienen parejo. Pues entonces, pero no les echo la culpa a ellos.
Se las he hecho a mis o sea, ajá, porque ellos han venido a ser desmadres también. Yo he dejado a mi mamá, he dejado todo, pues, ¿me entiendes? Entonces no es justo, para mí no es justo. Gangsters or not, the migration crisis shows no signs of slowing down. And to make matters worse, a global pandemic has not only made these migrants' plight more invisible, it has made it harder for them to move. The US has suspended all asylum claims for the foreseeable future. The Central American countries have closed their borders, and with no one in the streets, migrants are easier than ever for the authorities to round up and quickly deport. And although the COVID-19 pandemic has made migration more difficult, the problems of gang violence and economic marginalization that caused the migration crisis have not gone away. Uno quisiera vivir más diferente, pero no quiere venir a agarrar una enfermedad y luego irse para atrás, luego a infectar a su familia. Del virus el que quiera vivir, pues lo puede tomar su decisión, va. Allí la decisión es de cada quien, va. Allí, pues. Tapachula, the migrant route town, is forced to ride the wider global migration flows that it cannot control. What it can control is how it reacts to the migrant issue. Pero que si los metemos a todos en el mismo saco y no empezamos a ver los saberes, los conocimientos que tienen, jamás vamos a identificar. Entonces hay gente muy valiosa, gente que habla portugués, gente que habla español, francés. Creo que ahí hay áreas de oportunidad que no se están viendo y que estamos dejando de lado porque los vemos a todos como migrantes no documentados. Yo considero que definitivamente la migración no va a parar, porque las necesidades, el hambre, las necesidades de tener una mejor calidad de vida nunca se van a terminar. Así es que esto no se acaba, esto es para siempre. In a place built on migration, this region's future will not only guarantee that more people arrive seeking a better standard of life, it will also depend on how it receives them. Pero si le rascamos a la historia, todos somos migrantes. Y además, todos estamos en una situación vulnerable y en cualquier momento también tenemos que emigrar. Y creo que no nos gustaría que nos trataran como los tratan a ellos a veces.